Qué gran bendición nuevamente reunirme con ustedes, hermanas en De Gloria en Gloria, hoy para nuestro episodio número 37. Estamos estudiando el tabernáculo porque queremos con el conocimiento de la palabra de Dios, dejándonos guiar por su Santo Espíritu, por su divina voluntad, queremos elaborar un modelo de oración del tabernáculo. Y una vez tenemos conocimiento bíblico del tabernáculo, de cada una de sus partes, déjeme decirle, hermana, que usted solita, sin ni siquiera tener la guía delante de usted, usted va a poder dejarse llevar por ese recorrido que nos lleva a la presencia del Señor, a ese lugar en donde Él se manifiesta en nuestras vidas, en donde Él habla a nuestras vidas. Por eso es que estamos haciendo este estudio, hermana. Nos vamos a meter en la palabra. Prepárese, despiértese, búsquese un café. Si usted no lo tiene ahí con usted, mire, dele a pausa y vaya y busque un café, un té, algo que la mantenga. Vamos a aprovechar cada versículo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, porque nosotros podemos leer la palabra sin entendimiento, pero queremos leerla con entendimiento. Así que en el nombre precioso del Señor Jesús, y rogándole que abra nuestra mente, que abra nuestros corazones, vamos a seguir con el estudio del tabernáculo. Según lo dice Éxodo 24:18, Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Usted se imagina 40 días y 40 noches a solas con Dios, en donde usted solamente escucha la voz del Señor, en donde usted está completamente enfocada en Dios. De Éxodo 25 al 31, Dios le da las instrucciones a Moisés para la edificación del tabernáculo. Esto es entre Dios y Moisés. Al final del capítulo 31 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas escritas con el dedo de Dios. Pero el capítulo 32 habla de lo que estaba haciendo el pueblo mientras Moisés en el monte hablando con el Señor. El pueblo encontró que Moisés como que se estaba tardando demasiado y le pidieron a Aarón que le hiciera dioses que fueran delante de ellos. Aarón les dijo que se quitaran los zarcillos de oro en las orejas de las mujeres de sus hijos e hijas y que se los trajesen. Y de ellos hizo un becerro de fundición. Entonces, miren esto, dijeron en Éxodo 32, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó que al otro día se iba a hacer fiesta a Jehová. Ahí era un lío que tenían grande. Al otro día ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y luego, muy tranquilos, ellos se sentaron a comer, a beber y a regocijarse. Dios, que es omnipresente, al tiempo que estaba poniendo en las manos de Moisés el plan del tabernáculo, las tablas escritas con su propio dedo, preparándolo todo para que se hiciese ese santuario que estaría en el centro de sus vidas, con todo hecho a su manera, como Él lo requería. Pero al mismo tiempo Él estaba viendo lo que el pueblo estaba haciendo. Era una locura, una insensatez, diríamos nosotros. Pero hermanas,
Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él tiene las cosas bellamente en orden, todo a su manera, pero nosotros nos desesperamos y queremos hacer las cosas desorganizadamente. Ayúdanos, Dios mío, siguiendo nuestras propias normas. Cuando le servimos a un Dios de orden, que lo tiene todo bajo control, mientras Dios nos dice, espera, yo tengo un plan perfecto para ti. Nosotras o nosotros estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera. El pueblo de Dios se había apartado del camino que Él les había mandado. Yo quiero hacerte una exhortación, hermana. No nos apartemos de sus caminos. No nos apartemos de sus planes. No nos dejemos llevar de lo que el mundo demanda. No nos dejemos llevar de nuestros propios razonamientos. Esperemos pacientemente en el plan que Dios tiene para nuestra vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Seguimos con Moisés en el monte. Dios le contó lo que estaba pasando a Moisés y le dijo, mira, yo lo voy a eliminar. Yo voy a eliminar a este pueblo porque son gente de dura cerviz. Pero Moisés inmediatamente intervino por el pueblo. Moisés le habló a Dios y Dios se arrepintió de sus planes de destruirlos, porque así es Dios, así es Dios. Moisés baja, imagínense, completamente saturado de la divinidad, ensimismado con la presencia y el poder de Dios. Y cuando él vio lo que estaba sucediendo, ardió de ira, dice la palabra, ardió de ira. Y tiró las tablas del testimonio y las quebró al pie del monte, al pie de ese monte en donde él había visto manifestada la presencia de Dios, donde él había hablado con Dios. Quemó y molió el becerro. Él estaba ardiendo de ira. Hizo un llamado a los que estaban por Jehová y ordenó una matanza. La cosa se puso fea. Ordenó una matanza de los que se habían desenfrenado. Entonces consagró al pueblo y volvió a subir al monte ahora. Déjame volver al monte ahora, aplacar a Dios acerca del pecado del pueblo. Moisés volvió a interceder. Le pidió a Jehová, perdona el pecado de tu pueblo, Señor. Y si no, le dijo, si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, sácame a mí. Dios le dijo, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro, al que pecare contra mí. Luego Dios, y vemos esto es lo que sigue, dice que le prometió a Moisés su presencia con el pueblo. Se renovó el pacto. Le advirtió, porque Dios nos advierte, hermana. Dios nos advierte. Él sabe lo que va a llegar a nuestra vida. Él sabe a lo que nos vamos a enfrentar.
le advierte contra la idolatría de Canaán. Él todavía está advirtiendo a su pueblo y está diciendo, vas a pasar por todo tipo de prueba, vas a ver cosas que te van a llamar la atención y que vas a querer hacer, no lo hagas. Dios advierte a través de su palabra. Luego se establecieron las fiestas anuales y Dios le dio nuevamente a Moisés las tablas de la ley. Luego en el capítulo 35, Moisés convoca a la congregación y entonces comienza a darles las instrucciones para la edificación del tabernáculo. Eso es algo que lo tenemos que tener claro, hermanas. Del capítulo 25 al 31, Dios le da las instrucciones a Moisés. Ahora, en el capítulo 35, Moisés convoca a la congregación y comienza a compartir con ellos las instrucciones para la edificación del tabernáculo. Vamos aquí a recoger. Tenemos que ver todo lo que sucede entre el tiempo que Dios da las instrucciones del tabernáculo y el tiempo en que se comienza a edificar. Dice que Moisés le hace saber al pueblo que Dios había llamado a Bezaleel y a Aholiab para la obra. Nosotros servimos a un Dios que nos ha capacitado a todos para hacer algo en su reino. El don y el talento que Dios te da es para que lo uses para su obra, pero siguiendo sus estatutos, sus estándares, sus normas, sus protocolos, todo lo cual Él ha establecido para nuestro bien y para su gloria. Oh, santo Señor. Jesús. Éxodo 35 del 10 al 15 dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo. Éxodo 36, 1-7 dice: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Qué hermosura, qué belleza. O sea, ellos eran hombres que podían hacer la obra, pero habían varias cosas que se requerían. Primeramente, eran hombres sabios de corazón a los que Dios les había dado sabiduría e inteligencia. Pero no iban a hacer las cosas como ellos querían. Ellos iban a hacer las cosas como Dios lo había mandado. Tercero, eran personas a quienes su corazón le movió a venir a trabajar en la obra.
Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Porque recuerden que al principio fue ofrendas que empezaron a recoger del pueblo y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, todas las mañanas. Ahí estaban ellos despojándose de sus cosas, trayendo sus cosas para la edificación del tabernáculo. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. ¡Qué hermoso! Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer, porque las mujeres también estaban trayendo cosas, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¡Wow! Santo Dios. En Éxodo 36:8 comienza la construcción del tabernáculo. Las cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, con querubines de obra primorosa. ¡Qué belleza! Dios les dijo cómo las hicieran, cómo las iban a distribuir y cómo y con qué las iban a enlazar, en dónde las iban a colocar. Todo claro, todo hermoso, todo perfecto, porque era según Dios lo había ordenado. Ya estaba hecho el tabernáculo. Ahora iban a trabajar con el mobiliario. Para lo primero que Dios había dado instrucciones era para el arca del testimonio. Esa era la pieza más importante del tabernáculo. Todo lo demás era una preparación para llegar ahí. Vamos para Éxodo 25, cuando Él le da las instrucciones. Éxodo 25 del 10 al 22 dice: harán también un arca de madera de acacia. Él dijo de qué tipo de madera. Cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Nótese que para todo Dios les da medidas exactas. Dice: y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. No se podían quitar las varas, se iban a quedar ahí sí, para levantarlo, para llevarlo. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Todavía no le ha dicho lo que se va a poner en el arca. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. ¿Qué es un propiciatorio?
Cuando vamos al diccionario dice que tiene la cualidad, algo que tiene la cualidad de propiciar. ¿Qué es propiciar? Favorecer la realización de una cosa. El propiciatorio, según dice el diccionario, era una lámina cuadrada de oro que cubría el arca del testamento o arca de la alianza. Entonces, propiciaba, favorecía la realización de una cosa. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Aquí vuelve y dice, ¿qué es lo que va a pasar ahí? En ese propiciatorio. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines, sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. De allí, o sea que allí era que él iba a hacer algo. Hablaré contigo sobre el propiciatorio, entre los querubines que están sobre ¿qué? Sobre el testimonio, porque el propiciatorio estaba sobre el arca. Ahora, vámonos para la realización de la obra. Estas son las instrucciones que el Señor le está dando a Moisés. En Éxodo 37, Bezaleel hace el arca de madera de acacia con las medidas que Dios le había dado a Moisés, cubierta de oro por dentro y por fuera. Hizo los anillos, las varas, hizo el propiciatorio de oro puro, e hizo los querubines tal cual Dios había ordenado. Ahora, ¿qué pusieron en el arca? En Hebreos 9, capítulo 4, vemos lo que había dentro del arca. El arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Santo Señor, glorificado sea tu precioso nombre. Santo. Cuando nosotros nos metemos en la palabra y leemos todo esto, déjeme decirle que usted no va a patinar ni va a resbalar en los caminos de Dios, porque usted va a tener la palabra como fundamento, y todo lo que usted haga no lo va a hacer por emoción. Nosotros no podemos servirle al Señor solamente por emociones. Necesitamos el entendimiento de su palabra. Nos tenemos que meter, escudriñar. ¿Cómo es que Dios ha establecido las cosas? ¿Cómo es que Dios ha organizado las cosas? ¿Cómo nosotros solamente podemos ser hacedores de lo que Él ordena? Y nosotros decidimos si queremos vivir una vida que le agrade a Él. Las cosas que hacemos, las cosas que no hacemos, cómo oramos, cómo nos dirigimos a Él, cómo le pedimos a Él, cómo podemos lograr
que Él nos escuche. Todo está en su palabra. Es para mí, hermanas, una gran bendición compartir con ustedes en este devocional, en este estudio de la palabra del Señor. Les amo, le doy las gracias por suscribirse, gracias a sus suscripciones y por dar seguimiento a este devocional. Este ministerio será bendecido y podremos seguir haciendo este tipo de estudios, podremos seguir dedicando este tiempo precioso a escudriñar las escrituras, preparar enseñanzas y compartirlas con ustedes. Así que les pido nuevamente, como siempre, que compartan este devocional y pídanle a las personas que se lo compartan, que se suscriban también. Y aquí seguimos dándole lo mejor de nosotros a nuestro Señor Jesús. Les amo y les veo nuevamente en el próximo episodio de Gloria en Gloria. Dios les bendiga.